Déjeme agradecerle la generosa paciencia al doctor Isaac de Paz González, que ya está listo para hablar sin censura. El doctor es jurista y constitucionalista y sobre todo miembro de esta familia sin censura. Isaac, te saludo con mucho gusto, doctor. Un abrazo a la distancia. Buen día, Vicente. Buen día. Oye, doctor, por no dejar, ¿quieres darnos tu opinión de todo esto que hemos estado analizando, desmenuzando, incluyendo las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Carmen Aristegui, Francisco Labastida y Porfirio Muñoz Ledo y estos señalamientos de que está coludido con el narcotráfico sin pruebas? Porque admite en la entrevista a Carmen Aristegui, Labastida no tiene pruebas y menos yo, pero hay indicios. Híjole, no sé si quieras darme tu opinión para empezar, doctor. Pues qué lamentable entrevista, además, es un mero señalamiento como cualquier señalamiento hueco, sin fundamento, sin ningún... Ahora resulta que hay indicios. Bueno, ¿cuáles indicios? Bueno, los indicios en materia de procesos legales son aquellas evidencias mínimas, aquellos documentos o aquellos testimonios que no necesariamente son una prueba plena, una evidencia plena, pero que algo, que son material relevante. Pero eso se dice en un juicio, no en el ámbito periodístico. Yo creo que en el ámbito periodístico las aportaciones deben ser claras, concretas, contundentes, de la supuesta relación que tendría el presidente con los grupos. Pero fíjate muy claramente, Vicente, cómo estos personajes del pasado, estos cartuchos quemados, como tipo La no tardan, dijo por ahí algún tuitero, no tardan en revivir a Roque Villanueva, a todos los de ultratumba, ¿no? No sé de dónde los van a sacar, porque técnicamente, el presidente no lo dijo, pero creo que sí, el licenciado Muñoz Ledo ya está en un periodo de demencia senil, desde hace mucho, no es de ahorita, yo creo que ya desde hace mucho. Es muy lamentable, es una etapa a la que uno no quisiera llegar, pero pues seguramente llegaremos a esa etapa. Y no solo es ridículo, es muy peligroso porque es un líder político y es una persona que tiene cierto peso en cuanto a mediáticamente hablando, porque obviamente moralidad política ya no la tiene, hace mucho que la perdió al ser miembro de un partido y juntarse con otros partidos. Incluso creo que se reunió recientemente con Alito Moreno, otro impresentable. Entonces, pues, dime quién te acusa y te diré cuál es tu calidad moral. Y yo creo que debemos dejar ese tema así de lado, ¿no? Como unas acusaciones pero bien estériles, muy lamentables, de personajes corruptos, por lo menos en el caso de Francisco Labastida Ochoa y el Pemex Gate. 1.500 millones se llevó ese señor a su campaña y ahora nos viene a decir que el presidente es corrupto. Vamos, yo creo que es muy lamentable. Y además, más tarde, aliado de Vicente Fox, ya durante el sexenio de Vicente Fox. Y además revela que Calderón es un buen hombre, dice ahí en la entrevista. Calderón lo considera un buen hombre. No, yo creo que ya de plano estos personajes sí que pues habría que ya darle su pensión para adultos mayores y ya que se retiren, que se tomen otra copa en el caso de Muñoz Ledo y que sigan de espectadores en la política nacional. Ese es mi comentario. Doctor Isaac de Paz González, también quiero escuchar tu opinión, tus comentarios sobre el caso de César Duarte. Hoy el presidente evitó pronunciarse sobre este caso porque Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, le hace referencia al caso de Tamaulipas. Hay varios estados ligados, incluso entre los gobernadores y gobernadoras señaladas en esta operación Zafiro que involucra a César Duarte, que ayer fue extraditado a México desde Estados Unidos, que se encuentra ya en el estado de Chihuahua. Está la priista
o expriista, porque ya la expulsaron del partido, la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Allá se desviaron en sus tiempos 140, por lo menos 140 millones de pesos. Yo no sé si te haga pensar este caso de César Duarte en la posibilidad de un maxi proceso, pero dame tu opinión acerca de esta extradición y ahora sí que hasta de los tiempos, ¿no? Vaya momento en el que se da la extradición de César Duarte, y como lo decía ayer, nada más falta que digan en la oposición que la jueza a cargo del caso de César Duarte en Estados Unidos se puso de acuerdo con López Obrador para mandarlo de regreso en estos días a solo literalmente horas de la elección en 6 estados a gobernador o gobernadora, doctor. Mira, bueno, recordemos que ya había sido autorizada su extradición desde noviembre pasado, desde el 8 de noviembre, si no me equivoco, y ya simplemente estaba dando ahí patadas de ahogado César Duarte, promoviendo algunos recursos, y creo que en primer lugar, este caso demuestra la complejidad que es perseguir a este tipo de personajes, delincuentes transnacionales, protegidos desde luego por el anterior sexenio, apoyados, y demuestra esa complejidad, pero también demuestra el trabajo coordinado que bien formuló Javier Corral, su fiscalía en su momento, y luego la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene mucho que ver aquí el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, del presidente, del secretario Ebrard, para activar todos los canales legales en Estados Unidos o en cualquier país en donde se encuentre la persona. Eso tiene mucho que ver, es un factor que inclina favorablemente la balanza para lograr ya la extradición. Ahora vamos a ver, ahora en esta etapa vamos a ver, porque ya llegó al penal, al cerezo número 1 de Chihuahua, el cerezo Aquiles Cerdán, ya durmió cómodamente, espero que haya dormido cómodamente su primera noche en el cerezo, César Duarte, y ahora vamos a ver si efectivamente todo ese trabajo que presumió, y que sí hay que reconocerle a Javier Corral, vamos a ver si rinde frutos, porque hay mucha evidencia, como tú dices, de esa operación Zafiro, de esa millonada que Peña Nieto, Videgaray, el presidente en aquel momento del PRI, Alejandro Gutiérrez, pues conflagraron para desviar ese dineral de las arcas públicas de Chihuahua y de otros estados. Entonces, es un momento políticamente muy crítico. Yo creo que es una mera casualidad, ni siquiera se puede pensar que es una coincidencia, es mera casualidad, porque ya no tenía otros recursos que hacer valer César Duarte. El último que hizo valer se lo negaron, así que ya no tenía nada que hacer. Y ahora vamos a ver si la Fiscalía de Maru Campos, la Fiscalía de Chihuahua, es capaz de vincularlo al proceso y de llevar toda esa evidencia para que se quede ahí guardado, pero sobre todo para que regresen el dinero, Vicente, porque no nos debe importar tanto que se queden ahí guardados o no, yo creo que nos debe importar que regresen todas esas cantidades brutales de dinero que desviaron a las campañas. Entonces, eso es lo importante, y aquí empieza como otro round, pero luego, ya los abogados están diciendo que César Duarte está enfermo, o sea, llegan allá arriba, como decimos en la abogacía, y ya se enferman, ya les dio tos, ya les dio gripa, ya les duele el estómago, pero cuando andan allá afuera ya, por ejemplo, el Bester ya salió y ya anda así muy en las sociales, pero allá adentro se enferman, les duele el estómago, les duele la cabeza, el corazón, el alma, y pues es muy lamentable que eso sea una barrera a veces al impulso de la justicia, pero va a estar interesante cómo la Fiscalía de Chihuahua, por primera vez una fiscalía local, puede juzgar a este tipo de personajes. Esperemos que también la FGR le finque sus responsabilidades, porque hay recursos federales ahí que fueron desviados, y pues espero que ya esté la cama bien tendida para que le finquen otros procedimientos. Eso te diría de inicio sobre ese caso, Vicente. ¿Tú esperas? Y a veces es complicado formular estas preguntas, pero tú sí ves que se pueda hacer justicia, realmente justicia en este caso, y te lo pregunto porque hoy Javier Corral, el exgobernador panista de Chihuahua,
arremete contra la actual gobernadora Maru Campos, que prometió ni perdón ni olvido y que se irá hasta las últimas consecuencias. Y dice Javier Corral que ella fue cómplice y beneficiaria de la corrupción de César Duarte, la hoy gobernadora. La hoy gobernadora que en su momento fue vinculada a proceso por presuntamente aparecer en la nómina secreta de César Duarte, y hay contratos firmados por la gobernadora. Si bien es cierto, la fiscalía es autónoma, pues sería un escandalazo. Y aparte, pues a lo que me refiero es que César Duarte no puede ser el pez gordo y se cerró el caso y se acabó. Hay incluso un personaje señalado de haber realizado, orquestado esto de los movimientos de recursos de estados como Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, para financiar campañas del PRI por cientos de millones de pesos, que fue asesinado, que no se nos olvide. Insisto con el tema del maxiproceso. ¿Tú crees que nos va a llevar César Duarte a un maxiproceso o será otro gobernador como los muchos gobernadores del PRI que hoy están tras las rejas? Está Eugenio Hernández de Tamaulipas, Tomás Yarrington también de Tamaulipas, Roberto Borge Angulo, Javier Duarte. O sea, ¿hacia dónde ves que vaya esto, doctor? Pues mira, no creo por la propia naturaleza política o sea, el trasfondo del asunto que llegue a un maxiproceso. Porque como tú dices, Maru Campos en su momento había ahí sí evidencias, indicios, pruebas de que estuvo por lo menos vinculada en muchos aspectos a la corrupción de César Duarte. Así legalmente, yo creo que César Duarte va a negociar algunos tipos penales, a lo mejor hasta pide procedimientos abreviados en algunos delitos que le finquen, va a negociar las reparaciones y se va a quedar callado porque eso es lo que le conviene legalmente a él y a la gobernadora. Entonces, eso es una mera como presunción técnica sobre cómo se llevan a cabo esos casos y esas negociaciones. Porque si le echan digamos, la cargada de la fiscalía local, hablo solo de la fiscalía local, para que se abra un maxiproceso pueden brotar muchos casos más de corrupción que posiblemente no convengan a la gente de Maru Campos y a la propia Maru Campos. Entonces, ahí tendría muchas reservas en un maxiproceso en el ámbito local, pero tiene también una jugada muy importante la FGR. Entonces, ahí podríamos hablar de un proceso federal mucho más fuerte, mucho mejor enfocado, y yo confiaría más en ese aspecto, en lo que pudiera hacer la FGR, Vicente, no en la fiscalía local. Oye, doctor, algo importante que no se nos olvide, tú eres hombre de leyes y seguramente me corregirás si estoy equivocado, pero también hay que decir que se requeriría de una autorización de Estados Unidos para ejecutar más órdenes de aprehensión contra César Duarte, ¿no? Estoy tratando de encontrar, sí, declaraciones de la fiscalía, porque tengo entendido que se cumplimentó solo una orden de aprehensión por el delito de peculado y asociación delictuosa, ambas con penalidad agravada, pero se necesitaría la aprobación por cuestiones de acuerdos de extradición de las autoridades de Estados Unidos para fincarle o presentarle más órdenes de aprehensión a César Duarte. ¿Es así, no? Bueno, no necesariamente, Vicente. Bueno, es que la extradición tiene como un límite de esa acusación. Es decir, no permite la extradición que se le fincaran como delitos que no estén de la misma manera perseguidos, que no estén definidos de la misma manera o que no tengan un castigo de pena privativa de libertad en el país del que se extradita. Ese es, digamos, como un límite a este pliego de extradición que ya se cumplió, como tú dices, que una orden ya se llevó a cabo. Pero, ojo, eso no evita que las investigaciones aquí en curso, que todavía no se presentan ante un juez de control para que se libre orden de aprehensión, tengan un límite. Es decir, no tendría México
la Fiscalía Local o la FGR que estar como solicitando ciertas autorizaciones a Estados Unidos, porque todos los delitos se cometieron aquí, con recursos de aquí. Aquí hay, digamos, competencia territorial y material, que es lo que técnicamente implica todo ello. Entonces, los límites de la extracción son delitos meramente políticos o delitos que no existan en el otro país o que tenga la condición de esclavo, el extraditado, etcétera, cosa que no se da. Entonces, no necesariamente, no conozco en específico el pliego de extradición, pero tampoco evitaría que se le juzgara por otros, o más bien se le investigara, o se le esté investigando por otros delitos, y se le finquen nuevas responsabilidades. Esa es la clave. A veces por eso las extradiciones son como muy limitadas digamos, al que está más fuerte, al delito que está mejor acreditado, para que el Estado lo devuelva, y luego ya aquí le tienen guardado lo demás. Entonces, esa es como la diferencia. Doctor, dos cosas, si me permites. Sé que tienes que correr, que siempre andas ocupado y te agradezco tu tiempo para la audiencia de Sin Censura. ¿Qué piensas de la primera defensa que hace pública Felipe Calderón de Genaro García Luna? Hay de cínicos a cínicos y Felipe Calderón dice, si las evidencias fueran tan sólidas, ¿por qué no ha iniciado el juicio? Esto fue lo que escribió sobre García Luna el expresidente de México, Felipe Calderón. De plano no tienen vergüenza, ¿no? No tiene ningún pudor, ni mucho menos. No conoce esa palabra, es de lo más vulgar que puede haber en la política nacional. El non plus ultra de la ambición política, de la borrachera política, de la decrepitud también política, de todo lo que hace ese señor. Creo que si no ha iniciado, bueno, en parte es por las nuevas pruebas, por las evidencias que se han presentado ante el juez Kogan, por el derecho también que tiene la defensa a estudiar las nuevas evidencias, a tenerlas presentes, a conocerlas, para poder objetarlas en su momento en el juicio. Y como se han acumulado, de hecho, creo que las últimas evidencias eran como unas 2,000 fojas. Como eso se van acumulando, pues la defensa tiene derecho a conocerlas y por eso se va aplazando por el debido proceso. No es tanto porque no haya evidencia, al contrario, es porque hay muchas evidencias que se tienen que estudiar y se tienen que conocer oportunamente para que después no se alegue que, es que yo no sabía de esa prueba, es que yo no vi ese testigo, es que esa grabación yo no la conocía. Porque así luego se caen los procesos. Entonces, es por la complejidad también del tipo de delitos que cometió, o sea, delitos transnacionales, hasta en Colombia, con muchos contactos en toda América. Pues no es sencillo llevar un juicio de esa naturaleza, tampoco es como que en 6 meses lo van a juzgar. Entonces yo creo que es por esa razón y no porque no haya o porque la estén pensando o estén dudando. Esa es como la intención de Calderón, decir, se están tardando mucho, yo creo que no hay nada claro. Al contrario, hay cada vez más y por eso está el proceso pues teniendo su cauce natural. Para cerrar, doctor, dicen muchos que las cosas van peor incluso que en otros sexenios, que las cosas no han cambiado, pero me entero que se ha cancelado un contrato de la Comisión Federal de Electricidad, un contrato leonino en Oaxaca. ¿Qué es lo que sabes de esto, doctor? Sí, Vicente, fíjate cómo tiene mucho que ver lo que dijo el presidente hace rato de la subrogación, que es una figura por la cual el Estado cedió sus funciones a los entes privados, y todo tiene que ver, o sea, este tipo de contratos, en este caso un contrato eólico de motores de acero, motores muy contaminantes, que nada de verde tiene esa energía que producen, se le dio a Electricité de France este contrato hace muchos años, y Electricité de France tenía que cumplir con la terminación de los procesos para producir esta energía en el 2019 y no cumplió. Entonces quiso pedir como una prórroga y la Secretaría de Energía decidió cancelarlo. A raíz también un poco
de la decisión de la Suprema Corte de validar la nueva ley de la industria eléctrica y sobre todo de la voluntad política del presidente. No sé si la producción me puede ayudar con los datos. Es una comunidad de Oaxaca, de Unión Hidalgo, que ha padecido, que ha sufrido mucho la invasión de estos motores, de estos campos eólicos que tiran aceite, que hacen un ruido infernal las 24 horas del día y que en realidad no dejan ningún beneficio a la comunidad, no producen los empleos que dicen que según se van a producir, generan ámbitos de violencia en contra de la comunidad, generan choques entre comuneros, ejidatarios y otro tipo de pobladores, de los vecinos que viven ahí. Entonces, todos estos proyectos son muy nocivos para las comunidades. Es un precio muy alto el que se paga en todos los aspectos. Y qué bueno que el presidente, a través de la Secretaría de Energía, ha decidido cancelar el contrato. Está la gente muy contenta en Unión Hidalgo, en Oaxaca, una comunidad muy pobre, que se dedican al pastoreo de sus bueyes, sus vacas, sus becerros, que se dedican al cultivo y que no les ha beneficiado en nada este campo eólico. Entonces, es muy importante decir eso, Vicente, que por primera vez es un hecho histórico, inédito, por eso vale la pena que la audiencia conozca, que nunca ningún gobierno se había atrevido a cancelar un contrato de esta naturaleza, y pues es un logro de la comunidad y pues también del gobierno. Entonces sí han cambiado, por supuesto, volviendo a la pregunta inicial, sí ha cambiado el panorama en México, sí hay un control del Estado, el Estado está tratando de asegurar los bienes públicos, la salud del pueblo, la salud suprema de la colectividad, y creo que eso es un gran cambio. Y si me apuras, pues simplemente el peso se ha apreciado frente al dólar. O sea, hay como 20,000 cosas que decir para demostrar que sí, este país es diferente. Pero bueno, nunca vamos a convencer a aquellos que dicen que no, porque son los evasores de impuestos, son los corruptos, son la gente que vivía, que se beneficiaba del viejo régimen. Vicente. Pues, son los que han regresado a la escena política, a La Bastida, a Muñoz Ledo, en fin. Querido doctor Isaac de Paz González, agradeciéndote las deferencias siempre para la audiencia de Sin Censura, ¿por qué no cerramos pidiendo el apoyo de esta audiencia diferente e inteligente para que se sume, se suscriba a tu canal de YouTube, para que te siga en redes sociales, doctor? Sí, Vicente, por favor, a toda la audiencia, gracias de antemano, a Twitter, @Isaac de Paz, Isaac con Z, Isaac de Paz en Twitter, y en mi canal de YouTube, en Isaac de Paz González, tal como aparece en el cintillo, Isaac de Paz González en YouTube. Y bueno, estaremos pronto ahí retomando los análisis con tantos asuntos constitucionales, Vicente. Muchísimas gracias a ti, a la audiencia, a Ceci, a todo el equipo, y pues a todos los colegas que siempre estamos aquí al pendiente. Claro que sí, te mando un abrazo. El doctor Isaac de Paz González, hablando con nosotros sin censura.